Para mí es un gran placer estar con ustedes este día. Les agradezco por dejarme predicar para ustedes y espero que lo que digo es según la palabra de Dios y es a la gloria de Dios también. Una nota, creo que mi segunda vez predicando en español. He enseñado en español antes, pero es la solo segunda vez, por eso pido su paciencia. Y a veces las palabras también, que no puedo recordar. Pero lo que quiero hablar esta tarde es la gracia de Dios. Para mí esta es una tópica que me encanta mucho porque muchos americanos no pueden entender esta tópica. Porque hay tantas ideas que no son correctas y hay tanto que no entendemos. Para mí especialmente, cuando yo tenía casi 20 años, yo sabía sobre la tópica de la gracia, pero nunca lo había estudiado. Sabía que yo era salvado por la gracia de Dios y yo sabía que fue más importante, pero aún más no sabía mucho. Y lo que quiero estudiar esta tarde es cuál es la relación entre la gracia y la fe en cuanto a la salvación. Comencemos con leer de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los ojos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y justamente con Él nos resurrectó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, pero mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesucristo. Porque por su gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este texto es muy importante en la tópica de la gracia, porque nos dice cuál es la relación entre la fe y la gracia. Cuando pensamos en el libro de Efesios, el libro de Efesios es todo sobre ser en Cristo. Todos los capítulos son sobre en Cristo. Capítulo 1 es sobre todas las bendiciones en Jesucristo. Capítulo 2 es sobre ser vivos en Jesucristo. Pues lo que leemos aquí nos dice que a un tiempo eran muertos en pecados, pero Dios nos ha hecho vivos en Jesucristo. En versículos 1 hasta 3 leemos que estábamos muertos en el pecado, pero en versículos 4 hasta 10 somos vivos en Jesucristo. Yo quiero que leamos esto una vez más para que podamos entender cómo somos muertos en el pecado. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la prosperidad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo que tenemos que entender como cristianos es que, we're in Ephesians 2, 1 through 10. Lo que tenemos que entender es que estábamos muertos en el pecado antes de ser bautizados. Porque todos hemos pecado. Es algo que tenemos que entender. Todos hemos pecado. Pero para mí, yo sé que muchos quienes conozco no quieren decir que somos pecados. Pero muchos quienes son mi edad, no he pecado, no he hecho nada mal. Es solo un perspectivo, es solo tu manera de vida. Y esta es mi manera de vida y esta es tu manera de vida, pero no. Dios tiene una ley para todos, una ley para todos. Y si nos quedamos abajo de la ley, hemos pecado. Y eso es lo que nos dice aquí. Cuando pecamos, somos muertos. Porque nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y para mí, yo sé que he pecado. Yo era bautizado y para mí significa que yo había pecado. Pero cuando pienso que he pecado, no solo es muy malo, pero también es muy triste. Porque si eso es todo de la historia, si todo en esta vida es yo he pecado y es todo, es muy triste. Porque, ¿qué es después de este? Y para muchos es todo lo que tienen. No tienen no esperanza. Muchos no tienen no esperanza porque si hemos pecado es todo. Pecamos, entonces nos morimos y entonces es todo. Pero vamos a leer en versículo 4. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó. Lo primero que tenemos que entender en cuanto a la gracia es la gracia no significa nada sin el pecado. Tenemos que entender, somos pecadores y entonces es solo a ese tiempo que la gracia de Dios significa algo en nosotros. Porque éramos pecadores, habíamos muerto en el pecado, pero Dios, que es rico en la misericordia, por su gran amor con que nos amó. Imaginen conmigo por un momento, ¿cómo sería la vida si el capítulo terminó con versículo 3? Si todo lo que tuviéramos en esta vida fue que habíamos pecado y esto fue todo, sería muy triste. Pero Dios, que es rico en su misericordia por su gran amor con que nos amó. Para mí, las dos palabras allá, pero Dios, en versículo 4, esos son dos de las mejores palabras en toda la Biblia. Porque significa que Dios no quería que estuviéramos muertos. Significa que Dios nos amó. Significa que Dios quería traernos de nuestro pecado, pero traernos a estar con Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué tenía Dios la gracia? Es porque por su gran amor con que nos amó. Tan malo como es el pecado, tan más grande es el amor de Dios. Porque es solo el amor de Dios que puede traernos del pecado y del muerto. Siguiendo a versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es la primera vez que leemos de la gracia acá. Porque aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Somos salvados solo de la gracia de Dios. Es solo de la gracia de Dios. No es solo la gracia que nos salva. Pero cuando pensamos en
de ser muertos en pecados a ser vivos con Cristo. ¿Qué puede traernos del muerto al vivir con Cristo? ¿Qué puede traernos del pecado a una vida con Cristo? Es solo la gracia de Dios. No significa que es solo gracia, pero es solo el amor y la gracia de Dios que puede traernos de nosotros. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resurrectó y al mismo con hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, pero mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en una bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues en don de Dios. Leamos una vez más. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hay dos cosas aquí. Primero, porque por gracia sois salvos. Y número dos, por medio de la fe. Si vamos a ser salvados, hay dos cosas que necesitamos. Primero, necesitamos la gracia de Dios. Y segundo, necesitamos la fe. Son las dos cosas. Si estamos muertos en el pecado, si estamos muertos por lo que hemos hecho, tenemos que tener dos cosas. Tenemos que la fe y tenemos que tener la gracia de Dios. Las dos cosas son necesarias para ser salvados. Pero aquí es la pregunta. ¿Cuál es la relación entre los dos? Ser salvados requiere la fe y requiere la gracia. Pero ¿cuál es la relación entre los dos? ¿Cuál es la relación? Comencemos con la fe. Sigamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Pues aquí es la pregunta. ¿Cuál es la relación entre la gracia y la fe? Comencemos con la fe. Hebreos capítulo 1, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es la fe? Cuando pensemos en cuál es la fe, para algunos en el mundo, la fe es algo como, es muy místico. No es algo que es en todos los días de la vida, pero es algo que somos muy extraños para creer. Pero eso no es la fe. La fe solo es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La pregunta es esto. Si somos salvados, Mario, ¿cuál es? ¿Salvados o salvos? ¿Salvados o salvos? Salvados, gracias. Si somos salvados, tenemos que tener fe, pero la pregunta es ¿fe en qué o fe en quién? Yo sé, por ejemplo, cuando yo he pecado, yo no puedo salvarme. No es posible. Si yo he pecado, hay alguien otro que yo que tiene que salvarme. Yo he pecado, estoy muerto en mis pecados. Y si estoy muerto en mi pecado, ¿qué puedo hacer? Si alguien es muerto, ¿cómo van a traerse del muerte? No pueden hacerlo. Si estás bajo, no vas a ser resurrectado de eso. La pregunta entonces es, si somos salvados, ¿en quién tenemos que tener nuestra fe? Lo primero aquí es, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primero, la fe, si yo puedo decirlo en una otra manera, es la confianza. Es solo la confianza. La fe es la confianza. Yo tengo confianza con mi esposa, yo tengo confianza en mi familia, yo tengo confianza en mucha gente. Pero yo sé yo tengo confianza en mí, pero no puedo salvarme. Yo tengo confianza en mi esposa, pero ella no puede salvarme.
Entonces, ¿quién puede salvarme? Pasemos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses capítulo 2, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resurrectados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pues aquí les pregunta: si yo estoy muerto en mi pecado, ¿quién puede salvarme? ¿En quién necesito dar mi fe? Nos dice acá, primero es Dios, es solo el Dios. ¿Por qué? El Dios también levantó Jesucristo del muerto también. Nos dice en capítulo 2, versículo 12, mediante la fe en el poder de Dios que se le levantó de los muertos. Jesucristo se había muerto. Y cuando estaba muerto, fue el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pero nosotros también, si somos muertos, ¿quién puede traernos del muerto? Es solo el Dios. Ya lo ha hecho. Si yo le digo a alguien, yo puedo traerte del muerto, ¿cómo? ¿Cómo sabes esto? Yo nunca había levantado a alguien del muerto, porque ¿cómo puedo decirle a alguien eso? Pero Dios ya lo ha hecho. Dios ha levantado a Jesucristo del muerto, y es lo mismo para nosotros también. Estamos muertos en nuestros pecados, pero si yo quiero ser salvado de eso, si yo quiero ser traído de eso, si quiero ser levantado de mi muerto, necesito a Dios traerme de mi muerto en la misma manera que trajo a Jesucristo de la muerte. Y también nos dice acá en capítulo 2, versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en quien necesitamos dar fe en Dios, pero también el bautismo, en el cual fuisteis también resurrectados con él. Lo que necesitamos entender es cuando somos bautizados, gracias. Cuando somos bautizados, lo que hacemos en eso es damos nuestra fe a Dios. Yo he estado bajo el agua muchas veces en mi vida. Yo he nadado, yo he tenido mucha agua en mi vida. Pero hay solo una vez en mi vida que me fui bajo el agua, llamándole a Dios para salvarme. Fue la sola vez en mi vida que yo me fui bajo el agua, llamándole a Dios, dándole mi fe, sabiendo que yo no puedo salvarme. Por eso necesito que me salve Dios. El Señor necesito que me salve, porque no puedo salvarme. Por eso necesito darme su fe, darle mi fe. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resurrectados con él. Pues aquí es lo que entendemos ahora. Cuando leemos Efesios capítulo 2, entendemos cuando pecamos nos morimos. Cuando estamos muertos, no puedo levantarme del muerto. No es posible. No puedo levantarme del muerto. Es solo el Dios que puede con su poder traerme y levantarme del muerto. Y entonces estoy vivo en Cristo. Pero regresemos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2.
versículo 8. ¿Por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, ¿qué es? Primero, cuando somos salvados de la fe, lo que significa es eso. Cuando yo soy bautizado, significa que yo le doy mi fe a Dios, pongo mi fe en Dios y le pido a Dios salvarme de mi pecado y de mi muerto. Eso no significa que somos salvados solo por la fe. Y para mí, cuando les hablamos a mucha gente quien cree que somos salvados por solo la fe, pero mi pregunta es esa. ¿Somos salvados por fe? ¿Sí o no? Sí, somos salvados por la fe. Pero lo que la fe requiere, si yo tengo fe en Dios salvarme, también significa que tengo que tener fe en Dios para ser bautizado y para obedecerle. Porque Dios me ha llamado a obedecerle. Entonces, ¿cuál es la segunda parte? ¿Por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entendemos ahora menor cuál es la fe, pero entonces la pregunta es esta. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? Entonces, cuando seguimos con el versículo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si yo puedo decir la gracia en otra manera, es un regalo. Es un regalo que no merecemos. No merecemos la gracia de Dios, no merecemos la salvación, no merecemos el amor de Dios. Ese es un regalo. Y cuando recibimos este regalo, tenemos que entender que no es que lo merecemos, sino que es un regalo. Pero la pregunta entonces es esta. Si la gracia y si la salvación es un regalo, ¿por qué tenemos que estar bautizados? Y esa es una pregunta que hay mucha gente que ha dado muchas respuestas diferentes. Porque todos aquí creemos, espero, que tenemos que ser bautizados. Creemos que tenemos que tener fe en Dios. Pero si Dios requiere que seamos bautizados y tener fe, significa que no es un regalo, significa que no es de la gracia, y el opósito es este. Si es un regalo, ¿sí significa eso que no tenemos que hacer nada para recibirlo? ¿Cuál es? Tenemos que obedecer y ser bautizados y hacer lo que Dios nos ha dicho, o significa que es la gracia, es un regalo. ¿Cuál es? ¿Es un regalo o tenemos que obedecer para recibirlo? Cuando somos muertos en nuestros pecados, significa que Dios nos levanta del muerto, es un regalo. ¿O significa que tenemos que hacer algunas cosas para ser levantados de nuestro muerto? Para contestar esta pregunta, yo quiero que vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. En una otra manera, la pregunta es esta. ¿Es la salvación un regalo o es el salario? Por ejemplo, cuando yo recibo mi dinero de mi escuela para que yo enseño, yo merezco ese salario. No me dan ese salario de amor. No me dan ese salario porque yo soy tan genial que quieren darme este. No es eso. No es un regalo, es un salario. Pero las semanas pasadas nos hemos dado muchos regalos. ¿Por qué le daba regalos a mi familia? ¿Porque fue un salario?
No, claro que no. Fue un regalo. Y es la salvación más como el salario o es más como el regalo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La respuesta está aquí para nosotros. Tenemos que entender primero, somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en cual estamos firmes. Allá está la respuesta. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Las dos cosas que estamos hablando, la gracia y la fe, ambos están en este versículo. Primero, hay la gracia, entramos entrada a la gracia y también hay la fe, pero la fe nos ha dado entrada a la gracia. Pues, ¿es la salvación un regalo? Sí, porque es de la gracia. Pero significa, esta es la pregunta, ¿por qué la salvación es un regalo? ¿Significa que tenemos que hacer nada para recibirlo? No. Tenemos que tener la fe, tenemos que ser bautizados, tenemos que obedecer a Dios, tenemos que hacer lo que nos ha dicho en ese libro. Entonces, ¿qué es? Es un regalo, pero ese regalo requiere que recibimos entrada por la fe a esta gracia. La fe no merece la gracia. La fe no significa que es el salario, sino la fe nos ha dado entrada a la gracia en la cual estamos firmes. Es un ejemplo. Si yo fuera a decirlo a Mario, puedes recibir de mí $1,000. Está allá después del servicio. Todo lo que tienes que hacer es tienes que caminar allá y sacarlo y puedes salirte y comprar lo que quieres. ¿Es ese un salario? No. Si yo fuera a decirlo, Mario también, tienes que manejar a Lafayette 2 veces por semana por los 2 próximos años y será casi 1,000 horas más o menos limpiando mi casa y cocinando para nosotros y escribiendo mis sermones y cosas como eso. Ese es un salario. Es un salario. Si yo te digo, tienes que hacer todas esas cosas para recibirlo, es un salario. Pero todo lo que tienes que hacer es ese. Tienes que caminar allá y sacar el dinero y puedes salirte. Sin el caminar allá, al camino de allá a allá, ¿es el salario? No, claro que no. Caminar de allá a allá no significa que lo mereces, sino que te da entrada al dinero. Y es lo mismo con la gracia. Cuando somos bautizados, no significa que lo merecemos. El bautismo, la fe y obedecer a Dios no significa que merecemos la gracia de Dios, no significa que merecemos el amor de Dios, sino que cuando somos bautizados y cuando tenemos fe en Dios, significa que esas cosas nos han dado entrada a la gracia de Dios. Y tenemos que pensar como eso. No podemos merecer la gracia de Dios. ¿Por qué nos dio la salvación? Si Dios quisiera, Él podía nos dejado en el muerto.
Si Él quisiera, Él lo pudo haber dicho. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué nos salvó? Porque Él nos ama. Dios nos ama. ¿Y por qué nos ama? Él no quiere que nosotros seamos muertos. Pero si queremos ser salvados y si queremos vivir en Jesucristo, tenemos que tener la fe en Jesucristo y tenemos que ser bautizados. Y entonces esas cosas nos dan entrada a la gracia de Dios. Leamos una vez más Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, comenzando en versículos 8. ¿Por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues en don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. No es por las obras y para que nadie se glorie, sino la fe no gana la gracia, la fe no merece la gracia, sino la fe nos ha dado entrada a la gloria a Dios. Y este es como tenemos que pensar en la gracia y en la fe. Es mi miedo que muchos en el mundo creen que no tenemos que hacer nada. Si tenemos que ser bautizados es el salario. No, no es eso. Pero mi miedo también es que para muchos cristianos pensamos que tenemos que merecer la salvación y tenemos que merecer el amor de Dios y tenemos que merecer la gracia de Dios. No es eso tampoco. Sino, ¿cuál es la respuesta? La fe nos da entrada a la gracia de Dios. Y les agradecemos a Dios por su gracia. Muchas gracias.